para tenerla en backup. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el tema de anualidades. Y para comprender el tema de anualidad, yo sé que hay personas que están comenzando, personas que quizás sea su segunda, su tercera clase, y es posible que en algún momento nos sintamos un poquito desubicados de no comprendo de qué está hablando, no sé los conceptos, pero no importa. Ah, a medida que nosotros vamos escuchando, vamos adaptando nuestro oído y poco a poco vamos a ir relacionando los conceptos. Les aseguro, porque sé que hay personas que ya tienen aquí un poquito más de tiempo, ¿verdad? Y empezaron de la misma forma y hoy en día pues dominan bastante los conceptos. Entonces, no se preocupen por eso y por favor hagamos las preguntas. Y perdonen la expresión, no existen preguntas tontas. Por muy sencilla que ustedes crean que es la pregunta, por favor háganla, porque todas las preguntas son importantes y eso nos ayuda, ¿verdad? A tocar temas que quizá no logramos tocar en la parte teórica. Así que comenzamos y hago acá la primera pregunta. Anualidades. ¿A qué tipo de póliza pertenecen las anualidades? ¿Vida o salud? Vida. 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 Vida, Pero ahora hago una segunda pregunta. ¿Cuál es el objetivo principal de una anualidad? recibir dinero en Ingresos. vida. Ingreso de retiro. Ingresos. Regreso de retiro. Ok. Y aquí empezamos con preguntas de examen, ¿verdad? Por ahí viene una pregunta de examen que dice cuál es el objetivo principal de una anualidad y la respuesta es proveer beneficios contra el riesgo de qué? De vivir demasiado tiempo. Correcto. Contra el riesgo de vivir demasiado tiempo. Ese es el propósito principal de una anualidad, contra el riesgo de vivir muchos años. ¿Por qué contra el riesgo de vivir muchos años? Bueno, ¿qué sucede? La inflación todos los días sigue creciendo, ¿verdad? La persona se jubila con una cantidad que en su momento pues puede sobrevivir con esa suma si es con el seguro social, pero ¿qué pasa con el cabo de los años? Esa jubilación se va quedando cada vez más pequeña, ¿verdad? Es decir, que hay personas, nosotros que estamos en la parte hispana, hay muchas personas que se jubilan y se van a vivir a su país, ya jubilados. ¿Por qué? Porque la jubilación les rinde más en sus países que acá en Estados Unidos, pagando en dólares, ¿verdad? Entonces, cuando hacen la conversión, pues les rinde un poquito más. Entonces, es contra el riesgo de vivir muchos años y no tener los recursos necesarios para vivir como debería de ser. Entonces, veamos un poquito de la anualidad. Dice aquí, propósito y función, mientras que el seguro de vida protege contra el riesgo de muerte prematura, las anualidades protegen contra el riesgo de vivir demasiado tiempo, que Ok. es pregunta de examen, ¿verdad? Entonces veamos algunos conceptos y lo que ustedes ven en pantalla es fundamental. Para comprender las anualidades, esto es fundamental que lo tengamos presente, ¿sí? Son conceptos generales que sí o sí vienen en el examen. Dice aquí, ¿qué son las anualidades? Ok, son formas, déjenme ver aquí, un momentito, quiero conectar la tableta para tenerla. Muy bien. Dice acá, ¿qué son las anualidades? Son formas de proporcionar un flujo de ingresos durante un periodo de tiempo. Palabras claves. Siempre les digo, presten la atención a las palabras claves. Ustedes ya se han dado cuenta y cuando hemos hecho algunas prácticas, ustedes se han dado cuenta que las palabras clave nos dan muchísima información cuando las ubicamos, ¿sí? Cuando hablamos de algo garantizado, quiere decir que es un beneficio Fijo. fijo, correcto, gracias. Es un beneficio fijo. Garantizado es igual a beneficio fijo. Y si es fijo, significa que no sube ni baja, sino que es Estable en un mismo estable, nivel. recto, ¿verdad? Declarado simplemente una anualidad que se inicia con una gran suma de dinero que se pagará en cuotas durante un periodo de tiempo o hasta que el dinero se haya agotado. O sea, es decir, se puede pagar de diferentes formas, ¿verdad? Entonces dice, el importe mensual de la prestación que un pensionado recibe se basa en factores tales como, y aquí viene la fórmula para calcular una anualidad, principio monto, es decir, cuánto vamos a pagar mensualmente, ¿verdad?
La tasa de interés que la anualidad gana, o sea, aquí está el porcentaje de interés que está ganando. Aquí está la suma de dinero que estamos pagando, ¿verdad? Que la anualidad gana y cuánto tiempo, ¿verdad? En función de cuánto tiempo pagamos. En base a esos tres factores es cómo vamos a recibir los beneficios. Si yo digo, yo quiero una jubilación vitalicia que me pague a partir de los 65 años, y si yo suponiendo tengo 30 años y quiero los $5,000, por poner un ejemplo, entonces, en base a la edad, cuántos años, ¿verdad? En base a cuánto tiempo voy a pagar, en base a la suma de dinero que yo quiero recibir, entonces es que tengo que pagar esa prima y ahí voy a ver cuánto me va a generar de intereses y por cuánto tiempo para tener derecho a recibir ese beneficio, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de liquidación, ya los vamos a ver en su momento. Entonces, cuando hablamos de una anualidad, encontramos tres, ¿verdad? Tres, podríamos decir, tres representaciones, ¿verdad? Primero está el propietario del contrato. El propietario del contrato es El dueño de la... el dueño, ¿verdad? El dueño puede o no puede ser el sensualista. Ahorita vamos a explicar, pero el propietario del contrato, vamos a suponer, yo puedo comprar una anualidad para mi esposa, ¿sí? Entonces quiere decir que yo soy el propietario, yo soy el que pago, pero ¿cómo se le llama? Ahí viene otra pregunta de examen. Ojo, ¿cómo se le llama a la persona que recibe beneficios de una anualidad? Sensualista. Sensualista. Correcto, sensualista, ¿verdad? Entonces yo puedo comprar una anualidad, yo soy el dueño, yo soy el pagador, pero mi esposa es la sensualista, o sea, yo se la compro a ella. Eso quiere decir que cuando la anualidad proporciona beneficios, ¿verdad? Se los va a pagar a ella. Ella es la sensualista que recibe los beneficios de esa anualidad. Dice, una persona en que la esperanza de vida afectará la anualidad. Y también es la persona que recibe los beneficios. Entonces, cuando hablamos de anualidades, aquí vienen palabras claves. Algunas traducciones no mencionan anualidad. Y quiero aclarar esto porque esto puede ser motivo de confusión en su examen. Muchas veces ustedes van a encontrar la palabra renta, ¿sí? Mm. Una renta vitalicia y uno dice, ¿y una renta? ¿Qué es una renta? ¿Verdad? O también vamos a encontrarlo como pensión, ¿sí? Estos son términos que nosotros podríamos encontrar en vez de anualidad. Y digo esto porque a muchas personas les ha pasado que a veces van con anualidad, anualidad. Ok, y en el examen se le presenta y dice la persona que recibe qué tipo de renta recibe y uno se queda renta, eso nunca lo vi, ¿verdad? ¿Y de qué es eso? Y el término renta se refiere a una anualidad. Cada vez que ustedes vean renta vitalicia, ¿verdad? Renta de sobrevivientes, etcétera, se refiere a una anualidad. Heidi, tengo la mano levantada. Y buenas noches, profesor. Tengo una pregunta que estoy confundida. Sí, Dice, las anualidades se pueden comprar por todas las siguientes razones, excepto, hay tres, hay una que no es para crear un patrimonio inmediato, para financiar la educación de un niño, para liquidar un patrimonio, para acumular fondo de jubilación. Yo le puse para financiar, excepto la educación de un niño, ¿está correcta? a ver, ¿cuál es el propósito de una anualidad? Para jubilarse, o sea, el dinero tenerlo por si viven por mucho tiempo. Ok, entonces la primera opción dice, Dice para crear un patrimonio inmediato, no es verdad. ¿será que creamos o no creamos un patrimonio? ¿Qué me dicen ustedes? Sí, yo creo No, que no Eh, lo creamos.
Sí, porque si compra una inmediata, tiene al mes ya que le van a regresar, le van a dar dinero. Depende de cómo la pague, ¿sí? Depende de cómo la pague, Ah, pero sí puedo lograr un patrimonio con una anualidad. O sea, depende cómo la financie. La pregunta no dice o no especifica cómo se está financiando, ¿verdad? Las otras, leamos la 3 y la 4, por favor. La 3 para liquidar un patrimonio o para acumular fondos de jubilación. Ok. Para liquidar un patrimonio quiere decir que si yo tengo deudas o algo, bueno, o sea, me va a servir para mi jubilación, para pagar impuestos de mis propiedades, etcétera, ¿no? Que por ahí viene una preguntita, ya lo vamos a ver con ese tema. Y obviamente, pues la jubilación, que es el segundo. Ahora, la número 2 dice, Para financiar la educación de un niño. para financiar la educación de un niño. El objetivo principal de la anualidad es beneficios a mi retiro, ¿verdad? O sea, tener beneficios económicos. Entonces, yo puedo formar un patrimonio con una anualidad, si lo puedo hacer, ¿verdad? Pero el objetivo no, de una anualidad no es financiar la educación de un niño. Hay otros complementos que normalmente se utilizan para este tipo de beneficios. Si mi deseo es ponerle la educación a mis hijos, ¿verdad? O sea, asegurar la educación de mis hijos, entonces yo puedo comprar ese complemento o ese gap, ¿verdad? Sobre mi póliza para garantizar la educación de ellos. Pero se supone que acá estamos hablando de una jubilación. Entonces, no estamos hablando de una educación de un niño. Para garantizar la educación del niño, eso lo vemos en un seguro de vida. ¿Por qué? Porque el objetivo es que si yo muero, yo quiero que mis hijos continúen y no se vean afectados o su educación no se vea truncada, ¿verdad? A medio plazo y que ellos no puedan seguir estudiando. Entonces, este tipo de complemento lo vemos en una póliza de vida. Entonces, no es solo, gracias Heidi por la pregunta, pero y la hago de esta forma o la explico de esta forma porque es la misma forma en que nosotros tenemos que trabajar un examen, no solo responder por responder, ok, si es esta, le tengo que dar una razón por qué. Y la razón de por qué es que la educación de un niño es un complemento que nosotros podemos adquirir en una póliza de vida, porque está el riesgo que si muero, ellos pueden continuar con su educación. Ese es el propósito principal. No sé si me... Entonces, se puede hacer, las anualidades son para crear un patrimonio inmediato, puede ser para liquidar un patrimonio. ¿Qué es liquidar un patrimonio? Liquidar, eso más que todo cuando hay deudas o cuando tengo que pagar impuestos de mis bienes y no quiero dejarles esa deuda a ellos, entonces es para liquidar ese patrimonio, o sea, para liquidar esos pagos, ¿verdad? Que no le puedan recargar al beneficiario, que no se puedan recargar al beneficiario. No sé si me explico. Ok, entonces sí estaba correcta, ¿verdad? Para financiar la educación, en excepto esa, ¿verdad? Es correcto, ujú, es Ah, correcto. No sé si respondo muchas a la gracias, pregunta, Heidi. profesor. Sí, muchas gracias, profesor. No, y perdone que me haya extendido un poquito en esa pregunta, pero quería explicarlo de esa forma, ¿verdad? Porque sé que esto nos ayuda a tener una mejor comprensión del proceso, ¿verdad? De una anualidad. ¿Ok? Gracias. Alberto, con gusto, Heidi. Alberto, tengo la mano levantada. Entonces, profesor, ¿cómo impacta el tema de la edad del propietario del contrato o del censualista con respecto al valor de la inversión o cómo que se impacta negativamente o es igual o cómo? Porque entiendo que la anualidad no tiene beneficio de muerte, ¿no? La anualidad no tiene, depende. ¿Qué tipo de anualidad? ¿Sí? Si yo Ajá. compro por tiempo, es decir, que yo quiero que me genere beneficios por 20 años y yo he recibido 10 y no he cobrado 10, entonces la cobra porque yo pagué por 20. ¿Verdad? Entonces depende, a menos que sea una vitalicia, entonces puede ser una mayor inversión o una mayor pérdida, dependiendo el tipo de anualidad que tengamos. Ahora, ¿cómo se paga? Y el factor edad sí es muy importante. ¿Por qué? Porque si una persona vamos a suponer, una persona de 25 años compra una anualidad versus una persona de 55 años compra una anualidad y ambos están comprando para recibir beneficios a sus 65 años, entonces, la persona de 55 años va a tener que pagar una prima más alta porque tiene menos tiempo para financiarla, versus una persona que tiene 25 años va a tener más tiempo para pagarla y su costo
va a ser más bajo. No sé si respondo la pregunta, Alberto. Sí, correcto. Y en ese sentido, el tope sería 65 años. No necesariamente, no necesariamente, ¿verdad? De hecho, el término anualidad viene de anual, ¿sí? Entonces, el objetivo es recibir a mi retiro, pero yo puedo establecer en qué momento. Sin embargo, las anualidades, ya lo vamos a ver ahorita, pero las anualidades nos permiten recibir sin una penalización, ¿verdad? Sin la multa que nos cobran, podemos recibir beneficios de la anualidad a partir de los 59. 59,5. Correcto, 59 años y medio en adelante podemos recibirla sin tener esa penalización, ¿verdad? Pero la anualidad a mí me permite recibir beneficios a partir del primer año, dependiendo cómo la financiemos. Ya vamos a ver eso. Sí, De Alberto. acuerdo. Gracias. Con gusto, gracias por la pregunta. Leo Delis, tengo la mano levantada. Sí, profe, entonces el beneficio de muerte en anualidad está en estas opciones, que es opción de pago de reembolso en efectivo y opción de pago de vida con cierto periodo también, ¿verdad? Es correcto, o sea, si dejamos un beneficiario, Y ¿verdad? también está ahí el sobreviviente y conjunto también. Ok, ahorita vamos a ver el sobreviviente conjunto y vamos a ver cómo funcionan, ¿sí? Ahorita, para que no nos adelantemos, para comprenderlo un poquito mejor, pero gracias ahí, Leodelis, en base a lo que ustedes mencionan. Ahorita voy a profundizar un poquito en la pregunta de Leodelis, pero ahí sí ustedes, los tres creo que me mencionaron algo. Me mencionaron el tema de beneficiario, ¿sí? Que es el renglón número tres que tenemos aquí. Primero está el propietario, que es el dueño, el que paga la anualidad. Luego está el sensualista. El dueño y el sensualista, pregunto, ¿puede ser la misma persona, sí o no? Sí. Sí. Claro, Sí. misma persona puede ser una persona diferente. No hay ningún problema con eso, ¿verdad? Pero si el sensualista muere antes de que el beneficio sea pagado, buenas noches, Jenny, bienvenida, me alegra verla por acá, que ahí veo su mensaje. Entonces, perdonen el paréntesis, dice aquí sensualista, si el sensualista muere antes de que el beneficio sea pagado, entonces entra el beneficiario, que es la pregunta que me hizo Leodelis y Alberto, ¿verdad? Es donde entra el beneficiario. Dice, el beneficiario es la persona que recibe beneficios de Sobreviviente. Sobreviviente a la muerte del el pensionado. pensionado. Aquí miren, esta es una palabra que aparece muchas veces en vez de anualidad, aparece pensionado o la pensión o la renta. Cuando ustedes vean eso, anualidad, ¿ok? Por otro lado, pregunto, ¿será que el gobierno nos provee un beneficio similar a las anualidades? Sí. Sí. ¿Cuál? Seguro social. Jubilación. Correcto. Dentro del Seguro Social encontramos tres beneficios y uno de los tres es el beneficio de Jubilación. jubilación, Sobreviviente. que es el más conocido, ¿verdad? O sea, como jubilación, pero el nombre es sobreviviente, Sobreviviente. ¿verdad? Ese es el nombre correcto. Es de sobreviviente o los que sobreviven a la muerte del pensionado o sensualista, ¿verdad? Entonces, estos conceptos son clave para que los tengamos presente en el tema de las anualidades. Entonces, voy a continuar acá. Entonces, aquí están los periodos. Entonces, dijimos que anualidad viene de qué? De años. 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 Aquí, Año. anual, ¿verdad? Anual. Anual. O sea, una anualidad me empieza a proporcionar a mí beneficios desde el primer año, siempre y cuando, pues, depende cómo financiemos la anualidad, pero su objetivo es que me genere un interés Inmediato. compuesto, ¿sí? El Ah, interés compuesto es cuando esto se va acumulando y se hace una proyección. Ok, yo vendo anualidades, entonces mi trabajo es hacer una proyección con el cliente. El cliente me dice, mira, yo quiero comprar una anualidad que me genere beneficios a los 60 años. Entonces yo vengo y le digo, ok, ¿cuánto quieres recibir? O sea, ¿quieres una anualidad de por vida o por un periodo de tiempo? Me gustaría una anualidad de por vida. Ok, ¿cuánto quieres recibir? Entonces, en base al beneficio y por cuánto tiempo, entonces yo calculo, ok, tenemos tanto tiempo para, si la persona tiene 40 años y quiere recibir a partir de los 60 años, entonces solo tiene 20 años para financiarla. Y si quiere recibir $5,000 vitalicios, entonces se hace un prorrateo, ¿verdad? Para saber cuánto va a pagar. Entonces, el periodo de acumulación
es donde nosotros pagamos, ¿verdad? Donde se están pagando las primas. Pero luego encontramos el periodo de liquidación. Miren, estas palabritas son claves y hemos mencionado esto también en la parte de vida. Cuando hablamos de liquidación, ¿a qué se refiere? A pagar, que pago de A A recibir, beneficio. recibir A a beneficios. recibir ingreso. correcto, Ingreso. a recibir los beneficios, ¿verdad? Cuando sea, cada vez que ustedes vean liquidación que va a liquidar, quiere decir que la empresa o la aseguradora va a hacer pagos al asegurado. Ese es el término liquidación, ¿verdad? Para que lo relacionemos. Son palabras claves que créanme que les va a ayudar mucho cuando estén en su examen, ¿verdad? Entonces, esto también se conoce como periodo de anualización o periodo de pago de salida. Es cuando nos toca recibir los beneficios. Primero acumulamos y después empezamos a recibir. Este es el momento en el que el dinero que se ha acumulado durante todo el periodo de acumulación se hace efectivo en forma de pagos al beneficiario. Entonces, veamos aquí la estructura y la financiación de cada póliza de anualidad. Voy a sacar el lapicito. Y existen dos formas de pagar una anualidad. Así de sencillo. Está el pago singular. ¿Singular es muchos o uno? Uno. Todo. Uno solo. Único. Y esto se conoce como suma global, ¿verdad? Una anualidad, y ahí viene una pregunta, una anualidad que me genera beneficios inmediatos es Pago una suma global. Sumarlo. anualidad de prima única o suma global, ¿verdad? Porque me genera beneficios inmediatos. Palabras claves. Vean, fecha en que comienzan los ingresos. ¿Cuándo comienzan los ingresos? ¿Verdad? Yo tengo acá suma global, entonces puedo pagarlo como suma global o como pagos periódicos, es decir, en cuotas pagadas durante un periodo de tiempo. Dependiendo cuánto tiempo paguemos, así vamos a recibir los beneficios. Yesiret, ¿tengo la mano levantada? Sí, hola, ¿cómo está? Les doy un dato. En el examen dice, como que, ¿cuál es la de...? O sea, es la misma pregunta que usted acaba de hacer, ¿verdad? Y en las opciones está suma global y cantidad fija. Yo me confundí y puse cantidad fija, porque obviamente se paga con cantidades fijas, pero ahora me estoy dando cuenta que es suma global. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Gracias, Yesiret. O sea, es decir, cantidad fija, o sea, cuando se paga en cuotas es una anualidad que la voy a recibir después de un año o a una fecha específica, ¿verdad? Pero cuando se paga como prima única, los ingresos pueden comenzar Inmediatamente. inmediatamente. Y cuando dice inmediato, ahorita voy a dar la manita, un momentito, solo dice acá, las anualidades inmediatas, bueno, estamos hablando de suma global. Entonces, ¿cuándo empiezan los ingresos? Las anualidades inmediatas se compran con Suma global. Sumarlo. suma global. ¿Y No. cuándo comenzarán los ingresos cuando es una anualidad inmediata? El primer año. En primer año. Bueno, dice 30 30 días días. aquí. A partir de los 30 días. ¿Pero por qué dicen en el primer año, profesor? Ajá. Ok, ahora les explico. Vea, las anualidades proporcionan ingresos a partir del primer año cuando se paga como prima mensual. Pero como Oh. yo la estoy pagando de contado, es como que yo les ponga un ejemplo. Vamos a suponer que yo compro una casa para inversión, ¿verdad? Yo la compro para inversión y la voy a rentar para que me genere un dividendo. Entonces yo la compro de contado, pues ya la pagué. Y la rento, ¿cuándo empiezo a recibir el retorno de mi inversión? El Mes. Inmediatamente. El primer El mes. mes. Pero si yo financio la casa, entonces, ¿cuándo empiezo a recibir dividendos de la casa? Después de un año, ¿no, profe? Pues cuando pague la deuda, o sea, es decir, que si hay un diferencial, pues bueno, pero igual normalmente pues voy a gozar de esos beneficios cuando pague la deuda. Hay otras formas de sacarle provecho, ¿verdad? La refinancio, etcétera, ¿verdad? Que son otro tipo de inversiones, pero la casa como tal, a la renta, normalmente lo que se está pagando de renta va para el pago de la casa. Entonces yo empiezo a gozar beneficios cuando la pague. Las anualidades empiezan a producir el primer año. ¿Por qué? Porque los intereses se calculan en base a un año. En una variable, pregunto, ¿a cada cuánto tiempo se le da un reporte de los beneficios generados? Al año. Anual. Anual.
Ujú. Las anualidades vienen de anual, ¿sí? Ujú. Entonces, yo voy a recibir beneficios el primer año, es decir, que pago la prima, pago la prima, pago la prima, pero no tengo dividendos. Es decir, que hasta el primer año de todo lo acumulado voy a generar esos dividendos y se invierten para el segundo año y así sucesivamente. Entonces, las anualidades generan beneficios anuales, pero la única que me dice, cuando ustedes vean anualidad inmediata, ¿verdad? Quiere decir que se está pagando como suma global. Y la única que me genera ingresos inmediatos es suma global. Y cuando hablamos de inmediato, quiere decir los primeros 30 días. Es la única. Si yo no la pago como prima única, entonces es el primer año. Ok. Pero si yo la estoy pagando como prima única, me genera inmediato. Inmediato quiere decir los primeros 30 días. Heidi, tengo la mano levantada. Sí, profesor, tengo otra pregunta acerca de las anualidades. Dice, una anualidad fija tiene un interés garantizado del 4%. Esto significa que el pensionado siempre recibirá la tasa de interés ajustada por la inflación, nunca recibirá interés más del 4%, siempre recibirá la tasa de interés de más 4%, nunca recibirá un interés a menos del 4%. Yo analizándola le puse la primera, siempre recibirá la tasa de interés ajustada por la inflación, pero la verdad no estoy segura. Ok, gracias, Heidi, por la pregunta. La respondo. Existe una cláusula, es decir, que las aseguradoras, de hecho, por ahí ustedes podrían, es una pregunta que aparece rara vez en el examen, pero sí la podrían encontrar. Y es que las aseguradoras tienen la opción de ofrecer protección contra la inflación. No es un requisito, no es obligatorio para las aseguradoras, sino que es opcional, ¿sí? Pero ahora voy a voltear la pregunta. Viene otra pregunta también en el examen que dice una anualidad fija. Vamos a ver cómo viene la pregunta. Los beneficios de una anualidad fija pueden ser afectados por la inflación. Inflación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la inflación sigue, pero como Heidi dijo, es una anualidad que Fija, tiene un interés garantizado del 4%. garantizado. Y cuando es garantizado, quiere decir que es fijo. Y cuando Fijo. es fijo, es que va a ser fijo, es que no va a subir. Por lo tanto, la respuesta no es una protección contra la inflación. ¿Por qué? Porque si tiene protección contra la inflación, es que la anualidad, la anualización va a ir subiendo y se va a adaptar a la inflación. Pero esta no, Sea, se va a mantener fija y la inflación va a subir. Es por eso que al cabo de los años, las personas que tienen una anualidad fija se ven afectadas por la inflación, porque con el cabo de los años, ese beneficio que están recibiendo cada vez es menor. ¿Por qué? Por la inflación. Entonces la respuesta, léeme la número dos, por favor, Heidi. Nunca recibirá interés más de 4%. ¿Sería esa entonces? O sea, nunca va a recibir interés más del 4%. ¿Por qué? Porque el 4% Es fijo lo que le dijeron. Es fijo. es garantizado. O sea, le van a garantizar Garantizo. eso y se va a mantener fijo sin importar la inflación. No sé si Entonces, esta es la respuesta, profesor. es correcto. Ujú. Que Ok, nunca se va a aumentar más del 4% porque es garantizado. ok. Se mantiene fija. Ujú. Gracias, profesor. Con gusto. Leodelis, tengo la mano levantada. Sí, profe, perdón, una pregunta rápido. Cuando te hacen los pagos de beneficio y se refieren a devolución de prima, ¿a qué se refiere? Que también es devolución de prima es también el pago, ¿verdad? Correcto. Todos los pagos que el asegurado ha hecho a lo largo de su vida se los van a devolver. Ok, entonces sí, me sale esa pregunta es porque es como que el pago en total global del beneficio. Ujú. Es correcto. El pago total de las primas. O sea, esta es una cláusula dentro del contrato que así se llama, cláusula de devolución de prima. Que todas las primas que yo he pagado a lo largo de mi vida me las van a devolver. Ok. Y cuando me hablan también de rescate de póliza, ahí me están hablando de impuestos. Sí, tiene que ver con el tema de impuestos, o sea, las ganancias. Sobre Ok. las ganancias. O sea, no propiamente impuestos, sino que está hablando sobre las ganancias. Y cada vez que vemos ganancias, ¿quién está presente? Es- El tío Sam. Los taxes. Sí, o sea, los taxos. estos- Correcto. Sí, cada vez que vemos rescate se refiere a ganancias, ¿verdad? Y esto tiene relación con siempre va de la mano con el tema de impuestos.
Entonces, ¿Ok? cuando viene la pregunta con rescate, es como que al final me está acerca la pregunta Rescate son ganancias, o sea, son beneficios que yo estoy ganando. Entonces tengo que pagar impuestos sobre esos beneficios. Ok. Gracias, profe. Con gusto, Ledalis. Muy bien, entonces vemos aquí las anualidades inmediatas, ¿verdad? Una anualidad que se paga como suma global me proporcionará beneficios Inmediato. Inmediato. inmediatos y por lo general son a partir de los primeros 30 días desde la fecha de su compra, ¿verdad? Y el propósito es prever la liquidación de una suma principio. Entonces, este tipo de anualidad generalmente se llama anualidad de prima única Inmediata. inmediata. ¿Sí? Entonces, ok, aquí tenemos solo, perdonen, hay un micrófono que eh, si lo pudiéramos silenciar, ¿sí? Creo que hay ruido en el ambiente, gracias. Luego tenemos otra forma de financiamiento. Vamos a ver, en el seguro de vida, ¿cuál es la diferencia entre una póliza de vida recta y una póliza de vida ajustable? Ajustar Eh, flexible. ajá. ¿Perdón? La ajustable es flexible y la recta es rígida. Recta es fija Fija. y la ajustable es flexible, ¿verdad? Flexible, que varía. Y lo mismo pasa acá, miren. Luego tenemos las anualidades diferidas, que esta es la otra forma de financiar las anualidades, ¿sí? Las pólizas por anualidad. Entonces la puedo pagar como inmediata o como diferidas. El término diferido quiere decir, Puesto, perdón, Como pospuesto. pospuesto. Gracias. ¿Qué lo vamos a hacer pedacitos, ¿verdad? Lo vamos a diferir en un desglose, ¿verdad? O lo vamos a desglosar en varios pagos. Financiada, por decir. Financiada, oh, ¿verdad? diferido. Financiada. Dice que comenzará a proporcionar pagos de ingreso después de qué? Del primer año. Porque es anualidad. Y las anualidades proporcionan ingresos después Del 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 primer año. año. Primer Pero año. mi objetivo es acumular beneficios para mi retiro. Entonces se hace la proyección para cuántos beneficios quiere recibir. Entonces, en base a la edad que quiere recibir esos beneficios, entonces ya se hace el cálculo. Se recuerdan que vimos la fórmula anteriormente, que es principio monto, ¿verdad? Cuánto vamos a pagar, el porcentaje que me va a generar y cuánto tiempo vamos a pagar. Y en base a eso se hace el cálculo de cuánto voy a recibir. Entonces dice aquí, las anualidades diferidas son usualmente compradas, ya sea como un solo pago global, conocido como anualidad de prima única diferida. Ahorita voy a explicar esto. O pagos mensuales, conocido como anualidad de prima flexible. Entonces, cuando hablamos acá de anualidad de prima única diferida, quiere decir que se hace un cálculo en base a la edad de la persona, ¿verdad? El tiempo que va a pagar. Entonces se saca una proyección, ok, vas a pagar por tanto tiempo por tener un beneficio. Entonces la suma total de lo que va a pagar es tanto, pero se difiere o se desglosa mensualmente en tantos pagos. Eso es una anualidad diferida, que es, toman la suma total y la hacen pedacitos mensualmente. Entonces, esto quiere decir que es una prima fija, ¿sí? Que es una prima fija. Prima única diferida quiere decir que va a ser mensual durante un periodo de tiempo y va a ser fija. Pero también tenemos la otra anualidad que es prima flexible diferida. Quiere decir que si es flexible es lo mismo que una póliza ajustable. La diferencia de una póliza de vida recta a una póliza de vida ajustable es el pago de las primas, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Y yo la puedo pagar de forma flexible, es decir, que si yo tengo más capital, puedo aumentar. Si yo estoy pasándola mal, pues bueno, puedo disminuir esa prima con suma facilidad. ¿Por qué? Porque es flexible, como vemos acá. Esa es la diferencia entre una anualidad de prima única diferida o prima flexible diferida. Que puedo aumentar, disminuir y así sucesivamente. Inés, tengo la mano levantada y luego voy con Francisco. Ah, maestro, ¿quién se encarga de calcular entonces como la cantidad que le toca mensual o sea, como en el PIA que lo calculan? Correcto. Ajá. ¿Quién se encarga? Bueno, nosotros hacemos el procedimiento,
pero no lo hacemos realmente nosotros de que lo agarremos una calculadora, no, sino que ya el mismo sistema que nos provee la aseguradora con la que estamos trabajando, en base a la información que nosotros proporcionamos, nos va a devolver el dato, ¿verdad? Que la persona tendría que pagar en base a lo que requiere. Ah, ok, no hay ninguna ley específica que hace esa área. Ok, gracias. Sí, con gusto, Inés. A Francisco, tengo la mano levantada. Si puede activar ahí su micrófono. ¿Me escucha, profe? Ahorita le escucho, Francisco. Perfecto, profe. ¿Qué pasaría si el dueño de la anualidad diferida en el transcurso del tiempo no quiere seguirla pagando? Que no quiera seguirla pagando. Bueno, pasa, ¿Qué pasa con el dinero acumulado? Me refiero. Ajá. O sea, pueden pasar, ¿qué pasa con el dinero acumulado? Entonces, depende del tipo de anualidad que se esté proyectando, pero en muchos casos, cuando la persona se retracta, es decir, que ya no quiero seguir pagando, pueden pasar dos cosas, porque eso es opcional para las aseguradoras y no es un requisito. En muchos casos está la cláusula de devolución de prima, ¿verdad? Y le pueden devolver sus primas. Y por otro lado, la aseguradora se puede negar a devolverle las primas, pero y tampoco le va a dar ningún beneficio. Y en caso de que le devuelvan las primas, le devuelven las primas, pero sin ningún interés, ¿verdad? O sea, pueden pasar los dos casos, pero las aseguradoras, vuelvo y repito, no están obligadas legalmente a devolverlas, Y pero en sí la el, mayoría las devuelve. y en el caso que lo haga, eso debe estar determinado en una cláusula específica. Correcto, es la Ok, cláusula de devolución de primas. ok, perfecto, profe, gracias. Con gusto, Francisco. Inés, tengo la mano levantada. Ay, no, maestro, es que por eso no me gusta levantar a veces, porque se me queda, perdóname. Ok, no hay problema. Bueno, entonces, miren, hasta acá prácticamente estamos viendo cómo se pagan las anualidades. Entonces se pueden pagar de dos formas, como inmediatas Y o diferida. diferidas. Y Ujú, diferidas la puedo pagar como prima fija o como prima flexible, pero es diferida. O sea, que ujú. diferida es que no va a ser prima única, ¿verdad? Sino que la voy a pagar en pedacitos, ¿verdad? O mensualmente, como ustedes lo quieran ver. Entonces, a partir de esto, ok, si ya sabemos cómo se van a pagar, veamos cuáles son las opciones de pago. Opciones de pago de liquidación. Entonces, dice aquí, cuando hablamos opciones de pago de liquidación, quiere decir, Como yo quiero que me paguen. ¿Cómo ok, se paga el beneficio? ¿Cuándo voy a cobrar? Ujú, ujú. ¿cuándo voy a cobrar? La parte emocionante, ¿no? Entonces, mire, de verdad que las anualidades son, o sea, es una gran inversión, igual que los seguros de vida. Ambas son inversiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hemos visto anteriormente. En la parte privada del seguro social, ok, si mi objetivo es jubilarme por el seguro social, pues bueno, eso es en relación, ¿se calcula en base a qué? Lo que voy a recibir de la jubilación. De los Por el impuestos. PIA, Pía, A el las pía. PIA. semanas A totadas. los créditos. Correcto, en base al PIA, Sí. ¿verdad? En base al PIA se calcula cuánto la persona va a recibir de jubilación, pero el objetivo del gobierno es proveer lo necesario, ¿verdad? Entonces todo va a ser en función de cuánto estoy reportando de impuestos. Sin embargo, yo no puedo exigir de parte del gobierno, pero por la parte privada, o sea, si lo hemos visto, se recuerdan al principio, es lo mismo de los dos lados, solo que tiene diferente nombre. Lo que encontramos en la parte privada también lo encontramos en el gobierno, solo que el gobierno nos da una ayuda, por eso son beneficios limitados. En la parte privada, pues si yo pago, yo exijo. Entre más pago, más exijo. Entonces, yo puedo venir e invertir en una anualidad que me va a dar beneficios a mi retiro. Entonces, ¿cuánto voy a pagar? Depende el tipo de anualidad y cuántos beneficios, cuánto de beneficio quiero recibir. La más común en las anualidades es los ingresos De vida recta. vida recta. Dice, paga al beneficiario. Ok, acá aparece como beneficiario que es el, Sensualista. Sensualista. y para que no lo confundamos, ¿ok? Paga al beneficiario un ingreso garantizado y cada vez que es garantizado significa que es Fijo. Sí. fijo para el pensionado para toda la vida.
Cuando el pensionado, voy a sustituirlo acá, cuando el pensionado muere, no hay más pagos a cualquiera. Este es el tipo de anualidad más común porque paga un ingreso garantizado de por vida. Esto también se conoce vida recta o anualidad vitalicia. ¿Sí? Ese término les va a aparecer. Sé que a muchos les han aparecido en muchas preguntas de diferente índole y aparece anualidad vitalicia. Una anualidad, el término vitalicio, ¿qué significa? Por En vida. vida, en vida. Por siempre. En vida. Entonces, cuando dice aquí paga un ingreso de vida recta, se recuerdan que en las pólizas de vida también vemos vida recta. Vida recta quiere decir Vida entera, completa. para toda la vida, ¿verdad? Entonces, acá paga un ingreso de vida recta que es un ingreso de por vida, pero dice que es recta. Quiere decir que es fijo. Se fija. ¿Sí? Entonces, luego encontramos opción de pago de reembolso en efectivo. Reembolso, ¿qué me van a reembolsar? Las primas. Las primas. Dividendo. Son las primas. Dice aquí, miren, paga un ingreso garantizado a la anualidad de por vida. Si el beneficiario muere antes de que todo el dinero se haya ido, un pago en efectivo de la suma global de los fondos restantes se pagarán al beneficiario del pensionado. Cuando hablamos de reembolso, quiere decir que si es una suma fija, ¿verdad? Garantizada, y si el sensualista muere antes, lo que no se le pagó al sensualista se lo van a reembolsar de contado El beneficiario. al beneficiario. Aquí sí existe beneficiario. Aquí no existe beneficiario, ¿verdad? Este es un ingreso fijo de por vida, pero en este no existe beneficiario. Luego encontramos opción de pago de reembolso en cuotas. Aquí dijimos que se le paga los fondos. Vamos a suponer que quedaron ahí pendientes $30,000. Esos $30,000 se los van a pagar ¿de qué forma? De contado. De contado, porque dice un pago en efectivo de las sumas globales de los fondos restantes se le paga. Un pago, ¿verdad? Es de contado, pero tenemos la otra opción, ok, si no es de contado, se lo van a dar en reembolso en cuotas. Dice, paga un ingreso garantizado al beneficiario para toda la vida si el pensionado, aquí este nombre, ¿verdad? Se refiere Sensualista. al sensualista, correcto, para toda la vida. Si el sensualista, lo voy a cambiar aquí, muere antes de que todo el dinero se haya ido, el beneficiario continuará recibiendo los mismos pagos a plazos mensuales. Esto es cuando tiene que ver con tiempo. Si muere antes y tiene un tiempo específico, entonces o le pagan como suma global o le siguen pagando en cuotas al beneficiario, en este caso. ¿Ok? Jenny, tengo la mano levantada. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Y quién decide esos pagos, ya sea en reembolso en efectivo o en cuota? ¿El principal de la póliza? Gracias, Jenny, por la pregunta. Esto se elige al inicio, ¿verdad? Este tipo de pagos, ¿por qué al inicio? Porque al inicio es cuando yo la estoy comprando, entonces yo elijo qué tipo de anualidad quiero, ¿verdad? Entonces se elige al inicio, ¿y quién la elige? El dueño de la anualidad. Es el que tiene derecho legal sobre la anualidad. El sensualista y el beneficiario son los que reciben beneficios, pero el que tiene derecho legal sobre la anualidad es El propietario. el propietario, correcto, ¿verdad? Entonces, él es el que elige al inicio cómo se van a pagar esos beneficios. Estas opciones de pago se conocen como opciones de pago de liquidación. Luego dice aquí opción de pago con un periodo cierto o un periodo fijo, ¿verdad? Que quiere decir que yo voy a pagar a comprar una anualidad por un periodo determinado, es decir, 20 años, 10 años, pero vamos a suponer que yo pago por una anualidad de 20 años y yo las empiezo a recibir a los 65 años y muero a los 70 años, todavía me quedan pendientes, ¿cuánto?
5 años. 5 años. Ok, si yo compro anualidad por 20 años y recibo Ujú. 5 años, 15 años. 15 años. 15 años, ¿verdad? Dice Ujú. aquí, está diseñada para que el beneficiario realice pagos garantizados para la vida del pensionado o por un periodo de tiempo específico para el beneficiario. Por ejemplo, si un beneficiario tiene un periodo de 20 años determinados y muere a los 10, el beneficiario recibirá pagos por 10 años. Los próximos 10 años. Es decir, Ujú. que si yo muero a los 5 años de estar recibiendo, tengo 15 todavía. Entonces, el beneficiario va a seguir recibiendo los beneficios mensuales hasta que se agoten los 15 años restantes. Básicamente que la diferencia de una a la otra es que uno es una suma global que te lo pagan de una vez y la te lo pagan periódicamente. Correcto. ¿Se recuerdan que lo vimos gracias, o sea, básicamente lo vimos también en vida cuando hablamos opciones de liquidación? ¿Se recuerdan que acá opción de reembolso en efectivo cuando hay un saldo, ¿verdad? Suponiendo que aquí quedan $30,000, pues bueno, se siguen haciendo pagos hasta que se agote el dinero. Pero aquí un reembolso en cuotas recibe los mismos pagos A plazos mensuales. y acá es por un periodo de tiempo, ¿verdad? Ujú. Específico, aquí son las mismas cuotas y aquí es un pago global. No sé si me voy a entender, ¿verdad? Pago global, cuotas hasta que el dinero se agote, porque aquí influye la cantidad de dinero, que es la misma prima, sigue recibiéndola hasta que el dinero se agote. Y aquí es una anualidad con pago, o sea, con periodo de tiempo fijo, que se compra por Ujú. tiempo. Yo puedo comprar la anualidad por 20 años y los 20 años se van a pagar. Si yo muero antes, pues le siguen pagando al beneficiario. No sé si me doy a entender hasta acá, si hay alguna pregunta, duda con estos conceptos. Muy bien, voy a borrar acá, vamos a continuar. Y aquí vemos otras opciones de pago. Yo sé que aquí quizás nos confundimos con algunos conceptos, pero vean, las otras opciones es pago de sobreviviente, conjunto y completo. Conjunto y 2/3. Conjunto y medio sobreviviente. Este tipo de anualidad paga beneficios, dice pago sobreviviente conjunto. El que sobrevive a la muerte, pero es en conjunto que se paga, pero hay un sobreviviente. Dice aquí, paga la anualidad para 2 personas hasta el último pensionado que muere. Si uno de ellos muere, el otro va a seguir recibiendo los mismos pagos de ingreso. Quiere decir, miren, este tipo de anualidad es una anualidad muy común que, dicho sea de paso, es pregunta de examen. Una anualidad que proporciona beneficios de jubilación a 2 personas es sobreviviente conjunto. 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 Y ahora, ustedes se dan cuenta, dice, y completo, y 2/3 y medio sobreviviente. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que aquí son $5,000 en conjunto. Si uno de los dos muere, el que sobrevive sigue recibiendo ¿cuánto? 5.000. Sí, Completo, 5,000. porque es completo. Pero obviamente, pues esta va a ser un poquito más cara. Entonces dice la pareja, no, pero está un poquito alta la prima. Y se supone que si ya no estamos los dos, pues la persona que sobrevive va a gastar menos. Entonces vámonos con 2/3, ¿verdad? Quiere decir que si recibes $5,000 en conjunto, si uno de los dos muere, el que sobrevive va a recibir solo 2/3. 2/3, ¿verdad? De 5,000, pues recibiría menos como 3,300 y fracción, ¿no? Algo así. Y decimos, todavía está muy cara. Bueno, entonces la más económica, nos vamos con conjunto y medio sobreviviente. Quiere decir que si uno de los dos muere, el que sobrevive va a recibir ¿cuánto? Mitad. La mitad, 2,500, 2.500. ¿verdad? ¿Cuánto? ¿Un medio, profesor, o un tercio? Un medio, 2/3 y la mitad, ¿verdad? Aquí son como 3,000 y fracción, ¿verdad?
y aquí son 2.500, ¿verdad? Se muere primero, ¿verdad, profesor? ¿Perdón? Cuando se muere el primero. Eso es cuando muere primero el que sobrevive, por eso es sobreviviente, ¿verdad? Conjunto y 2/3, conjunto y medio o conjunto y completo, ¿sí? Entonces, Profe, perdón, porque hay una pregunta, profesor, que dice, un asegurado ha elegido la opción mancomunada y de 2/3 sobreviviente para su liquidación. ¿Qué significa esto para los beneficiarios? ok, ha elegido la opción mancomunada. ¿Qué es mancomunado? Conjuntos. Puntos, conjunta. Punto. Y mancomunado y 2/3. ¿Qué significa eso? Que si uno de los dos muere, Le pagan 2/3. al que sobrevive le van a pagar solo 2/3. No sé si respondo. Heidi. Entonces al que está vivo va a recibir los mismos 2/3. O sea, en conjunto van a recibir $5,000. Voy a poner el ejemplo, que son $5,000. Pero si uno de los dos muere, o vamos a ponerlo acá, vamos a poner $10,000 para que sea un poquito más, vamos a ver, pongámosle $9,000, ¿sí? Para que sea un múltiplo. Vamos a poner $9,000, que es conjunto. Pero suponiendo que uno de los dos muere y eligieron la opción de la pregunta que son conjunto y 2/3, si el esposo muere, la esposa va a recibir ¿cuánto en esta opción? Si es 2/3. 6,000. $6,000, porque ya murió uno. Entonces el que sobrevive solo va a recibir $6,000. Pero suponiendo que es medio sobreviviente, entonces 4.500. 4.500. 4,500, ¿verdad? Va a recibir la mitad, 4,500. ¿Sí? Así es como se distribuye. Pero, o sea, estos 2/3, completo o medio, es cuando uno de los dos ha muerto y el otro sobrevive. Por eso es conjunto y sobreviviente. No sé si respondo a la pregunta o si hay alguna otra pregunta hasta el momento. No. ¿Ok? Está bien, profesor, gracias. Con gusto, Heidi. Gracias por la pregunta. Entonces, luego encontramos otra opción, ¿verdad? Que es opción de pago con periodo específico, que es lo mismo que vimos en anterior, solo que aquí se paga por un periodo de tiempo específico, ¿verdad? Pero esto normalmente también se aplica para dos personas. O sea, para la misma pareja, si yo no compro vitalicio, entonces, bueno, comprémoslo en conjunto por un periodo de tiempo. Compramos 10 años, 20 años, dice garantizado para un determinado periodo de tiempo, tales como 10, 20 años si el beneficiario está viviendo. Entonces, es otro tipo de beneficio que también se puede comprar conjunto. ¿Ok? Entonces, voy a cambiar acá. Hasta aquí, si ustedes se dan cuenta, ¿son beneficios todo esto? ¿Son beneficios qué? De pago. Fijos. Son beneficios fijos garantizados. Todos dicen garantizados, ¿verdad? Que se va a garantizar. Y si se garantiza es que son Fijo. fijo. Pero aquí es donde se torna ya un poco más emocionante, cuando tiene que ver el tema de inversión. Vean acá, miren, ¿qué sucede aquí? Configuración de la inversión. Cuando vemos el tema de inversión, dice aquí, las anualidades también se pueden definir por su configuración de inversión, lo que determinará la cantidad de ingresos de los beneficios. Los dos tipos de clasificación de anualidades son variables Variable y anualidades fijas. fijas. Fijas significa que son Garantizada. garantizadas. Y variables significa que son Tienen riesgo. con riesgo. Correcto. Existe un riesgo porque no se puede garantizar. ¿Sí? Heidi, ¿tengo la mano levantada? Sí, profe, una pregunta. Estoy confundida en esas preguntas. En las pólizas variables o en las anualidades variables, ¿quién asume el riesgo? Porque he leído de que una la asume el dueño de la póliza y otros la aseguradora. ¿Me puede explicar eso? Claro, Heidi, con mucho gusto. Cada vez que vemos, miren, cuando dice
¿Quién hace el contrato? ¿Quién emite el contrato? La aseguradora. La aseguradora. Eso se conoce como Mm, Representación. aleatorio. Aleatorio. Adhesión. Adhesión. No es aleatorio. Adhesión. Adhesión significa que es un... Uno lo dejas. Lo tomas o lo dejas. Gracias. Eso es adhesión a un contrato, ¿sí? O lo tomas o lo dejas. Quiere decir que está establecido por la empresa. Entonces, como la empresa lo emite, cuando hablamos de garantizado, es que la empresa, ¿verdad? En base al ejemplo que nos dio Heidi hace un momento, que era un 4% fijo, ¿verdad? Eso es garantizado. Pueda que de la inversión del dinero que le estemos dando a la empresa, la empresa esté ganando mucho más que el 4%, pero a nosotros nos está garantizando eso. Si la empresa pierde, igual nosotros estamos ganando el 4%. Esto es con las fijas. Ahora, cuando hablamos de una variable, quiere decir que hay riesgo. ¿Riesgo para quién? Porque la aseguradora siempre tiene un riesgo, ¿verdad? Pero a nosotros nos está garantizando. Pero aquí dice que hay un riesgo. ¿Riesgo para quién? Para el asegurado. Para el asegurado. Para el asegurado. No es para la aseguradora. Es riesgo para el asegurado. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos acá, ok, nos vamos por la variable. Entonces la aseguradora nos dice, bueno, si tú decides irte por la variable, asumes el riesgo. O sea, nosotros no te podemos garantizar. Eso quiere decir que si asumes el riesgo, ¿qué nos está diciendo? ¿Asumes el riesgo de que vas a ganar mucho más? No, pueda que gane mucho más, pero si habla de un riesgo, significa que la persona también puede perder, ¿verdad? O sea, siempre cuando vemos una variable, el riesgo lo asume El dueño. El asegurado. el propietario, El no propietario. la aseguradora. ¿Ok? Respondiendo a esa pregunta, ¿sí? Gracias, profe. Con gusto. Yesiret dice aquí el término tómelo o déjelo, téngalo en cuenta porque sale en el examen de que es adhesión. Gracias, Yesiret. Sí, esa es una pregunta de examen. Es un acuerdo como tómelo o déjelo. Quiere decir que es un contrato establecido por un solo partido, que es la aseguradora, ¿verdad? Y eso se conoce como contratos de adhesión, para que lo tengamos presente. Gracias, Yesiret, ahí por el aporte. Muy bien. Entonces voy a continuar acá y veamos cómo funcionan las anualidades. Y así de sencillo, cuando hablamos de una anualidad fija, sin miedo a equivocarnos, vamos a decir que nos proporciona una tasa Garantizada. garantizada. Así, sin pierde, ¿verdad? Ya vimos todas las opciones de pago de salida, ¿verdad? O de liquidación. Todas son garantizadas. Pero cuando llegamos a la variable, miren cómo empieza la variable. Dice, la anualidad variable empieza con un no proporciona una tasa de rendimiento garantizado. No hay tasa de rendimiento garantizado. ¿Debido a qué? Al riesgo. De la inversión. Entonces, aquí viene otra pregunta de examen. ¿A cada cuánto tiempo se le debe de entregar un reporte de una anualidad variable a un censualista? Cada año. Cada año. Correcto. Una declaración se le debe proporcionar al propietario de la anualidad un mínimo de Una vez al año. una vez al año, ¿verdad? Por ahí, perdón, tenía la manita levantada de no alcancé a ver el nombre. Liz. Sí, profesor, es que hay un Isabel. micrófono abierto y lo que se escucha es usted hablando y creo que un televisor o algo a la parte de atrás. Gracias, Por Lisa. favor. Muchas gracias. Gracias. Sí, perdonen, voy a silenciar que sí es cierto, tengo un ruido de ambiente. Me van a disculpar, voy a silenciar algunos micrófonos que nos están generando un poquito de ruido. Gracias ahí. Muy bien, entonces vuelvo acá por la variable. No proporciona una tasa de rendimiento garantizado. O sea, lo encontramos de entrada, ¿verdad? ¿Debido a qué? Al riesgo. No se puede garantizar, ¿verdad? Debido al riesgo de la inversión. Y una declaración se debe proporcionar un mínimo de una vez al año. Las anualidades variables se pueden clasificar como ya sea Inmediata. inmediatas o Cerita.
diferida. ¿Se recuerdan cuando hablábamos, las variables se pueden clasificar como ya sea inmediatas o diferidas? Inmediatas quiere decir que ¿Un pago único? pago único, ¿verdad? O diferidas, ¿verdad? Diferidas que se van a pagar financiadas, ¿verdad? Que van a ser financiadas, se van a pagar mes a mes. Las aseguradoras que se ocupan de las anualidades variables están sujetas a doble regulación. Una es por la SEC y la otra es por la Oficina de Regulación de Seguros. La Oficina de Regulación de Seguros nos provee la licencia 215 y la SEC es la que regula la bolsa de valores, porque aquí vemos variables, vemos el tema de inversión. Entonces, para trabajar las variables, necesitamos doble licencia. Con mi licencia 215 yo puedo trabajar anualidades fijas, ¿sí? Pero para irnos a una variable, tenemos doble regulación. Doble regulación. Una que es por la SEC y otra es por la Oficina de Regulación de Seguros del Estado. ¿Ok? Jenny, tengo la mano levantada. Qué bueno, que quería tocar ese tema. ¿Cómo entonces, nosotros entonces no podemos vender a las anualidades variables si no tenemos esa licencia, la SEC? ¿Correcto? Correcto. La SEC es la que regula la bolsa de valores. Entonces So, necesitamos... si yo quiero venderle a algún cliente una anualidad variable, tengo que tener esa licencia. ¿Y cómo se saca esa licencia? Es otra certificación, o sea, es otra licencia que tengo que sacar, ¿sí? Para el tema de valores, porque aquí ya estoy regulado por la SEC. Entonces, es una licencia que está avalada por la SEC, la licencia 215 está avalada por la Oficina de Regulación de Seguros. Y para este tipo de anualidades necesito las dos. Pues que ese es el ideal, ¿verdad? Que nosotros podamos seguir y poder sacar esta otra licencia. Entonces, en el tema de variables, cuando hablamos de inversiones variables, ¿de dónde estamos hablando? ¿De la bolsa de valores? La bolsa de valores. Y en la bolsa de valores, este es un mercado bursátil, ¿verdad? Entonces, aquí viene otra pregunta de examen que casi siempre aparece en el examen. Una anualidad de unidades también se conoce como una anualidad Variable. variable, ¿verdad? Y aquí lo dice, acumulación de unidades. Cuando hablamos de unidades, de entrada nos dice que es. Anualidad variable. Entonces, voy a sustituir el término unidades. En anualidades se trabaja unidades, pero voy a sustituir las unidades por acciones, ¿sí? Cuando hablamos de acciones, yo voy a comprar acciones. Vamos a suponer que compro de Apple, acciones de Apple, ¿verdad? Entonces, si la acción, vamos a suponer, no sé el valor ahorita de la acción de Apple, pero vamos a suponer que está por $300, ¿verdad? Por acción. Si yo compro una acción de Apple, pregunto, ¿será que me va a dar dividendos garantizados? No. No. ¿Por qué? Debido a que es un mercado bursátil, ¿verdad? Hay una fluctuación del mercado. Entonces, la acción, dice aquí, miren, una anualidad variable, el valor de la unidad de la acumulación varía dependiendo del valor de la inversión, lo que es una parte de la anualidad variable. Entonces, cuando hablamos de unidades de anualidades, es una anualidad variable. Quiere decir, voy a seguir leyendo acá y ahorita lo explico. En el momento que la anualidad variable debe ser pagada al beneficiario o al censualista, las acumulaciones se convierten en unidades de anualidades. Estos pagos pueden variar de mes a mes dependiendo de los resultados de la inversión. Entonces, el número de unidades no cambia, pero el valor puede variar. Eso quiere decir que si la acción está a $300, yo le digo a mi agente, mira, quiero invertir en 10 unidades, ¿cuánto voy a tener que invertir? 3,000. $3,000, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada unidad estaba a $300. Estoy poniendo ejemplo. Entonces, si yo compro 10 unidades, invertí $3,000.
Esta es una forma de organizar mis inversiones, ¿verdad? Y no invertir todo de un solo y quemar mi capital, sino que esto es para regular un poco el riesgo. Entonces, ok, compro 10 unidades, invierto $3,000 y lo dejo fluir. ¿Al cuánto tiempo voy a saber los rendimientos? Al año. Al, Bueno, al año en total. al año. Al Las año. anualidades variables proporcionan un reporte Anual. anual, ¿verdad? Entonces, al año, yo vengo y miro el valor de la acción o de la unidad y digo que la acción está ahorita valorada en 450. Eso significa que si está en 450 y yo compré 10, ¿cuánto tengo ahorita acumulado? 7.500. Bueno, de ganancia 4.500, pero si Entonces, invirtió $3.000, son correcto. 7.500. Entonces, ahora yo retiro esa inversión y ahora yo metí 3,000 y retiro 4,500, ¿verdad? De estos 4,500, ¿sobre qué base voy a pagar impuestos? 1.500. Correcto. Sobre 500. 1,500, que es La mi ganancia. ganancia, ¿verdad? Este es mi capital, los 3,000, y gané 1,500. ¿Por qué? Porque son variables y las variables van a variar. Entonces, esto, vuelvo y repito, cada vez que ustedes vean acumulación de unidades, se refiere a una anualidad Variable. variable, ¿verdad? Dice, el número de unidades no cambia, o sea, siguen siendo las mismas, pero el valor va a variar. ¿Por qué? Por la fluctuación del mercado. Entonces, la unidad va a variar. El valor de la unidad, de la anualidad, se basa en la rentabilidad de los fondos propios de la cartera apoyados en la anualidad. Entonces, yo voy a invertir en anualidades variables. Por ahí viene una preguntita para algunos estados. Cuando yo elijo una anualidad variable, puedo invertir en todas las siguientes, excepto en una. Y dentro de las 4 opciones aparece una opción que dice comprar acciones de mi propia empresa. ¿Eso puedo hacerlo? No, No. ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo invierto en variables, voy a invertir en, dice aquí, la cartera de la empresa. Es decir, que las aseguradoras tienen una cartera de acciones de inversiones y yo decido dónde de esa cartera colocar mis inversiones. Pero yo estoy asumiendo el riesgo. No significa que yo la puedo poner donde yo quiera, no. O sea, puedo ponerlo donde yo quiera dentro de las opciones que tiene la cartera o sea, la cartera de la empresa. ¿Ok? No sé si me doy a entender acá. Si hay alguna pregunta, alguna duda hasta el momento. Muy bien. Voy a continuar. Entonces, vemos aquí nuevamente opciones de pago, ¿verdad? Tenemos aquí las anualidades indexadas. ¿Se recuerdan que lo vimos también en las pólizas universales indexadas, la IUL? Ya yo. ¿Sí? Es muy similar a este tipo de anualidad. Cuando hablamos indexadas, quiere decir que son, ¿qué tipo de anualidad es? Las IUL, ¿es una variable o es una fija? Variable. Fija y variable. Fija en variable. Exactamente, sí. A ver, Fija. Fija y variable. Fija y variable. es la EUL, ¿verdad? Es una anualidad fija que tiene el potencial de convertirse en Variable. variable, ¿verdad? Lo mismo que vemos acá, anualidades indexadas. Dice que es Un tipo de anualidad fija. fija, ¿verdad? Pero que ofrece la posibilidad de un retorno más alto que una anualidad fija estándar. Y ellos a veces están ligados con el SP500, ¿verdad? Entonces, este tipo de anualidad es fija, pero ofrece rendimientos Más alto.
para poder aplicar a estos rendimientos, yo necesito, ¿o qué necesito para aplicar a estos rendimientos más altos? Mayor pago de prima, o sea. Más capital, ¿verdad? Sí, Más más capital. O sea, me van a exigir más. Si yo quiero más, tengo que meter más capital. Entonces voy a tener retornos más altos garantizados que la estándar. Pero también la indexada tiene el potencial de convertirse Variable. Invariable. en variable. Mina, tengo la mano levantada y luego voy con Leodelis. Si puede activar su micrófono, Mina. No sé si... Ok. En lo que Mina activa su micrófono, voy con Leodelis para Ah, poder... ok. Ay, disculpe, No, ya, maestro. ya, Ya, Mina. Ok. ya, ok. Dígame, Mina. Disculpe, mire, dice, bueno, le preguntaba que me quedé un poco atrasada, dice, cuando dice que usted elige una anualidad variable y puede invertir, lo puede invertir en, dijo, en la cartera de la empresa, ¿verdad? En cualquiera de las opciones que esté dentro de la cartera de la empresa. Solo en eso se puede invertir cuando usted elige una anualidad variable. Ujú. Es correcto. Ok, gracias. Ujú. Con gusto, Mina. Leodelis. Profe, entonces, porque esa preguntita a veces, o sea, sí sale y yo, yo a veces me confundo si contestarle en variable o en fija. Ujú. Entonces, si me sale, la tengo que contestar que es una fija. Sí, o sea, la anualidad indexada es un tipo de anualidad fija, pero que tiene el potencial de convertirse en una variable. Pero, ¿y cuál es el propósito o el objetivo de una indexada? Es lo mismo que la IUL, ¿verdad? Que es una póliza universal indexada. Ujú. Quiere decir que siempre las inversiones son en base a la cartera de la empresa que son garantizadas, pero sus rendimientos son más altos. Solo que son más altos que la estándar, pero para aplicar a esos rendimientos más altos, ¿qué necesito? Sí, pagar mayor. Más capital. Más capital, ¿verdad? Pero, Para poder pero aplicar. sí tengo que responder que fija, ¿verdad? Así ya se pueda convertir en variable. A menos que la pregunta, ¿verdad? O hay que ver el contexto siempre. Siempre vamos a tener información para deducir si es una variable o es fija, ¿verdad? Pero siempre hay información que nos da, o sea, siempre la pregunta nos va a dar este tipo de información, Leodelis, ¿ok? Para determinar si es fija o variable. Entonces ya sé que si hay un riesgo, Es variable. es variable, sí o sí es variable, pero siempre vamos a ver el contexto de la pregunta, ¿ok? Antes de, o sea, no vamos a primas a primeras, ok, indexada es fija, no, pero necesitamos ver el contexto para saber de qué está hablando. Ok, gracias, profe. ¿Con gusto? Entonces, pues bueno, el objetivo acá de este tipo de anualidad es que tengo dividendos más altos, fijos, pero pues tengo el potencial de irme a una variable. Ahora, ¿cómo se tratan los impuestos? Y nuevamente nos vamos a encontrar a tío Sam, ¿verdad? O sea, es decir, que siempre vamos a ver el tema fiscal. Vuelvo y repito que cada vez que hay una ganancia, cada vez que hay beneficios económicos, vamos a ver los tratamientos, ¿verdad? El tratamiento fiscal. ¿Cómo se tratan los beneficios fiscales, verdad? En las anualidades dice, paga beneficios de una anualidad consiste en capital e intereses. Así de sencillo. Es decir, el capital que yo he dado y voy a pagar impuestos sobre las ganancias que esté recibiendo. Entonces, la porción de los beneficios de la anualidad, que son una devolución del principal, ¿el principal cuál es? A ver, ¿El el capital? principal, el capital. Capital. Capital es el principal, ¿verdad? Entonces, es una devolución del principal, ¿verdad? Primas que abonarán en la anualidad durante el periodo de acumulación. Esto no está grabado, porque es mi capital, entonces no se graban para efectos de impuestos, pero la porción de beneficios de la anualidad que se considera interés son grabados como ingresos ordinarios. Ordinarios. Y por lo tanto, sobre esa base, pago impuestos, ¿verdad? Dice aquí la relación de exclusión es una forma sencilla de determinar qué porción de cada pago de beneficio de la anualidad es tributable. Entonces, relación de exclusión es igual a la inversión. Es decir, que es así como el ejemplo que pusimos, ¿verdad? Que yo vengo, invierto $3,000, ¿verdad? Y retiro 4,500,
Entonces, de estos 4.500, le quito la inversión, que fueron $3,000. Y me queda el rendimiento esperado, que fueron 1,000. 1.500. Y sobre esta base, pues pago mis taxes, ¿verdad? No sé si aquí hay alguna pregunta, alguna duda con estos conceptos. Ahí estuvimos viendo el tema fiscal, ¿se recuerdan? Entonces, creo que esa parte la debemos de manejar bien, porque recordemos que la pregunta no es si pago o no pago impuestos. Todo lo que sea ganancia, Hay que pagarlo. Se hay que paga. pagar impuestos. Entonces, la pregunta es de qué lado se paga, ¿verdad? Y ¿Quién lo acá, paga? acá como son inversiones, entonces voy a pagar sobre el rendimiento, pero no voy a pagar sobre el principal, que es mi capital. ¿Ok? Entonces veamos, ahora estas son también preguntas de examen. ¿Ok? Entonces, retiros parciales. Dijimos que una anualidad, yo puedo empezar a recibir beneficios a partir de ¿cuánto tiempo? De 30 días. Eso es si la anualidad es Pagada Inmediato. completa. Inmediata. inmediata, que se paga de contado, de prima única, pero una anualidad de forma general me proporciona ingresos el primer año. Ujú. ¿Yo puedo retirar esos beneficios? Sí, pero hay una... Necesita tener 59 años en adelante. Ok, vea, dice aquí, se toma una anualidad antes de los 59 años, ¿verdad? Y se considera 100% interés. Es decir, que yo no voy a retirar de las primas que he pagado. No, ¿verdad? Las acumulaciones, los beneficios que voy a recibir de la anualidad son primas combinado con ganancias a mi Ok. retiro. Pero si es antes de los 59 años y medio, todo lo que yo retire es 100% interés. ¿Y qué pasa con el interés? Siempre tengo que pagar. Taxes. Taxes. Siempre. Y esto no es solo antes de los 59 años y medio, sino que no importa la edad, cualquier dividendo que yo retire, voy a pagar impuestos. Pero todo lo que retire antes de los 59 años y medio, hay una multa o una penalización del 10% que debo de pagar. Es decir, que si yo retiro $100,000 antes de los 59 años y medio, no solo tengo que pagar mis taxes, sino que sumado a eso tengo que pagar Del 10%. 10% de penalización, ¿verdad? Estas son preguntas de examen. ¿Cuál es la tarifa más alta que nos pueden cobrar de intereses? 10%. 10%. Esa es pregunta de examen para que ustedes lo anoten. ¿Después de qué edad puedo hacer retiros para no pagar la penalización del 10%? 59 años y medio en adelante. 59 años y medio en adelante. Es también pregunta de examen. Quienes han presentado saben que son preguntas que se frecuentan mucho en el examen, ¿verdad? Entonces, una pena se aplica si se recibe una distribución antes de que el beneficiario tenga 59 años y medio. Después de esta edad, los retiros no incurren en el impuesto, ¿verdad? Del 10%. O sea, después de los 59 años y medio ya no se paga esto. El 10% se cancela. Solo los Pero, taxes. Ujú. correcto. Pero tengo que seguir pagando. impuestos. Los taxes de la ganancia. Correcto. Eso no me lo quito, ¿verdad? Sí o sí, esto lo tengo que seguir pagando. Ujú. Esto es con los retiros parciales. Ahora encontramos el intercambio 1035, que es pregunta también de examen. El intercambio 1035 quiere decir que yo puedo cambiar una anualidad por otra anualidad. ¿Lo puedo hacer? ¿Sí o no? Sí. Hay una pregunta en el examen. ¿Qué tengo que decirle yo al dueño de la anualidad al momento de hacer un intercambio? Esa es una pregunta que a veces aparece en el examen y para algunos estados estoy segurísimo que les va a aparecer esa pregunta. No Cada sé, pero vez... A ver, Heidi. no sé, profe, estoy ahí bloqueada, no entiendo eso. La Ok. salud, alguna ¿Puedes algún repetir la cambio, pregunta? Ok. no me acuerdo. ¿Qué debo de decirle yo al sensualista
al momento de hacer un intercambio? Entonces la respuesta es que al momento de hacer un intercambio, debo de decirle al cliente que puede tener consecuencias fiscales. ¿Verdad que sí? Consecuencias fiscales. Tengo que aclararle eso al cliente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo haga un intercambio, ¿verdad? De un IRA pues yo muevo del dinero de un banco a otro, pues no estoy pagando. Pero el caso con una anualidad, al hacer un intercambio, vamos a suponer que yo tengo una anualidad que he pagado $10,000 en primas y tengo $5,000 de beneficios. Entonces en total tengo $15,000. Si yo hago un intercambio y lo paso, estos $15,000 entran como capital el 100% a la nueva anualidad. ¿Me explico? Pero esos $15,000 en este lado, habían 5,000 que eran interés. Entonces, al momento de hacer el intercambio, yo tengo que liquidar esos impuestos de esos $5,000 para que puedan entrar íntegros esos $15,000 como capital. No sé si me doy a entender que eso es una pregunta de examen. Yo debo de aclararle al cliente que tiene consecuencias fiscales al hacer un intercambio. ¿Ok? Entonces, Ok. dice aquí, si una anualidad se cambia por otra, esto también es un intercambio por un seguro de vida o con un intercambio. Veamos, ¿yo puedo cambiar una anualidad por otra? Sí, ya sé que tengo consecuencias fiscales, pero lo puedo hacer. ¿Puedo cambiar un seguro de vida por una anualidad? Sí. Sí. Sí lo puedo hacer. Es decir, lo más seguro que nosotros tenemos en la vida es la La muerte. La muerte. muerte. Yo estoy renunciando a mis beneficios de muerte para comprar beneficios en vida. Entonces, eso lo puedo hacer, ¿verdad? Ahora, lo que no puedo hacer es cambiar una anualidad por Por un un seguro. seguro de vida. De vida. No se permite. Leodelis, ¿tengo la mano levantada? Sí, profe. Entonces, yo tengo entendido que yo pensé que el intercambio de 1035 no pagas impuestos. En el Entonces, inter- Ujú. sí se paga. En las anualidades, cuando yo hago un intercambio en un seguro de vida, no se pagan impuestos, ¿sí? En el seguro de vida. Porque yo puedo hacer intercambios, ¿verdad? Porque esto también funciona con un seguro de vida. Pero cuando se hace un intercambio entre anualidades, sí pueden haber consecuencias fiscales, ¿verdad? Oh, ¿Qué? Porque estoy pasando capital más intereses, lo estoy pasando como capital a otra cuenta. No es que sigan siendo intereses en la otra cuenta, no, sino que yo paso el capital completo y en la otra cuenta entra como capital, pero ahí va mezclado intereses y esos intereses hay que pagar impuestos. Por eso debo de aclararle al cliente que al hacer ese intercambio va a haber consecuencias fiscales. Esto pasa en la anualidad, de verdad. Seguro de vida con seguro de vida. Bueno, no, la respuesta a veces sale intercambio de 1035. Ujú, correcto, que también lo vemos, pero ahí no afecta, porque igual el beneficio como sea, ya sea que lo pague en primas o, ¿verdad? Que voy a pagar de impuestos, yo ya sé que el beneficiario va a pagar impuestos sobre el capital que exceda las Las primas, ganancias. ¿verdad? Pero eso es solo sobre el valor en efectivo, solo lo que exceda la base del Ujú. pago de las primas. Pero sobre el valor nominal, al hacer el intercambio, el valor nominal sigue siendo el mismo. ¿Me explico? Entonces, ahí depende, como lo vimos en la clase el día de ayer, depende pues quién esté pagando los impuestos en las primas o en el beneficio. O sea, de uno u otro lado vamos a pagar impuestos, pero ahí no afecta esto de las consecuencias fiscales. En las anualidades, sí. ¿Ok? O sea, Para anualidad con anualidad, o sea, anualidad con anualidad o anualidad con vida, no sí pagas impuestos. anualidad a vida no se puede hacer. Oye, ¿qué digo? Vida, anualidad. Vida, anualidad sí se puede hacer, pero de anualidad a vida no No, se no, permite. ¿Mm? pero se paga impuesto. Quiero saber es la parte del impuesto. O sea, No, porque, o sea, lo transfiero, o sea, estoy renunciando a mis beneficios de vida y lo convierto en una anualidad. Ahí no tengo consecuencias. El tema es cuando es anualidad con anualidad, porque hay ganancias y esas ganancias tengo que pagar impuestos. ujú, claro. ¿Sí? Pero si vamos al caso en el valor efectivo, o sea, en una vida ajustable que me genera también valor en efectivo, estoy también creando ganancias en la parte de interés. Siempre. Ajá. O sea, esa porción de ganancias
voy a poner un ejemplo, Leodelis. En un seguro de vida, hay $100,000 de valor nominal y $30,000 de valor en efectivo, pero hemos pagado $10,000 de primas. Suponiendo que es una póliza individual, ¿sobre qué base se van a tener que pagar impuestos? Sobre los 20,000. Sobre los 20,000. Eso sí o sí hay que reportar la base de impuestos. ¿Ok? Siempre. ¿Ok? Ok. Y ahí Siempre. entraría el intercambio de 35. Entonces yo lo intercambio a una anualidad. Entonces renuncio a mis beneficios, ¿verdad? Pero siempre cuando se cambia a una anualidad, o sea, estoy cambiando, ¿verdad? Cuando hago ese intercambio, entonces ya entra como capital íntegro, las primas más el interés, ya entra íntegro como capital. Entonces siempre la ganancia, siempre vamos a pagar impuestos. O sea, no me puedo quitar el tema de impuestos. Por eso debo de aclararle al cliente que al hacer un intercambio van a haber consecuencias fiscales. Porque el Claro. cliente puede decir, hay $30,000 ahí acumulados, o sea, son íntegros. No son íntegros al hacer el intercambio. Yo lo paso a otra anualidad, pero no se van a pasar los $30,000. ¿Por qué? Porque tengo que reducir ahí los impuestos. Entonces, Ok. debo de aclarárselo al cliente para que después del cliente no me diga, mira, ¿por qué me aparece? Eh, ¿Sí? Esto es se paga impuesto porque por la ganancia que se está ganando, por el interés que se está por el generando. interés. Correcto, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que yo vengo y le digo a un cliente, me topo con un cliente y le quiero vender una anualidad. Y el cliente me dice, mira, yo tengo una anualidad, pero me atrae más la propuesta que tú me estás haciendo. Entonces, bueno, apliquemos un intercambio, ¿verdad? Entonces, pero yo tengo que ser sincero con el cliente que al aplicar el intercambio, a él le van a cobrar esos impuestos. Yo no puedo ocultarle esa parte al cliente porque si no, después van a venir los reclamos, ¿sí? Por eso Ok. es esa pregunta de examen, ¿verdad? Debo de aclararle al cliente que van a haber consecuencias Claro. fiscales. Ok, ¿Ok? ya entendí. Gracias, profe. Con gusto. Heidi, ¿tengo la mano levantada? Profe, tengo una pregunta. Si yo tuviera una póliza de término de 20 años, en 20 años yo la quiero convertir a una anualidad, ¿se puede? La póliza de término no me genera valor en efectivo, solo tiene valor nominal. O sea, no puedo hacer un intercambio con una término. O sea, sí la puedo cambiar, estoy No, renunciando. a una anualidad. O sea, de término cambiarla a una anualidad, Ajá. ¿sí? O sea, estoy Sí. renunciando a mi póliza de término, obviamente voy a tener ajustes, pero la empresa me permite hacerlo. ¿Por qué? Porque el mayor riesgo que tiene la empresa es el valor nominal. Entonces, o sea, sí lo puedo hacer, ¿verdad? Solo que voy a tener obviamente un aumento en la prima y al Ok. hacer este intercambio, el valor nominal que tengo acá no es que se transfiera, ¿sí? Porque ese es un Ujú. beneficio de muerte. Entonces, es como que yo haga el Solo las primas. solo las primas. O sea, lo que voy a ganar ahí es tiempo, ¿verdad? Lo que estoy Ujú. ganando es tiempo, pero realmente no se transfiere ningún beneficio. O sea, sí se puede hacer, pero no estoy transfiriendo nada, porque el beneficio de muerte no se transfiere. Solo se transfieren los beneficios en vida, que es el valor en efectivo. ¿Sí? Gracias, profe. Con gusto. Entonces, veamos acá. Voy a continuar. Idoneidad para clientes mayores en las anualidades. ¿Qué pasa con una persona, verdad? Ya sabemos que lo más seguro en la vida que tenemos es La Vamos. muerte. la muerte. Entonces, ¿qué pasa acá con personas mayores de 65 años? Si vamos a supongamos que viene un cliente de unos 85 años y me dice, mira, yo tengo un seguro de vida, pero lo quiero intercambiar por una anualidad. O sea, el cliente está renunciando a un seguro de vida para irse por un beneficio en vida. Entonces, claro, nosotros lo podemos hacer, pero la ética, que lo vimos ayer, a nosotros no nos permite venir y solo decir, ay, lo hago y gano comisiones. No es solo eso, es que mi trabajo consiste en asesorar al cliente. Yo tengo que guiarlo y asesorarlo para que él sepa o esté consciente de lo que está haciendo, porque básicamente a una edad avanzada, él está renunciando a sus beneficios de muerte cuando el riesgo de muerte es mayor para obtener beneficios en vida. Por eso dice
Esta recomendación se basa en hechos revelados por el anciano. Se debe incluir una evaluación, ¿verdad? De sus inversiones, perdón, y otros productos de seguro junto con su situación y sus necesidades financieras para poder deducir, ¿verdad? Si es conveniente que haga el intercambio o no. Pero antes de que lo haga, mi función o mi trabajo es poder asesorar, ¿verdad? Entonces, esto es con el tema de personas mayores de 65 años. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? No. ¿No? ¿Estamos bien? Si se dan cuenta, miren, anualidades realmente no es tan amplio o tan extenso, pero vienen bastantes preguntitas de examen sobre el tema de anualidades. Si ustedes van para la 214 o la 215, créanme que van a encontrar bastantes preguntas sobre el tema de anualidades. Si yo sé cómo funciona, vuelvo y repito, no importa cómo me lance la pregunta, pues voy a responder. Entonces ya sabemos que están las anualidades fijas y las variables. Entonces, dijimos, ¿verdad? Que dentro de las variables están las unidades de anualidades que pertenecen a las variables. Y ahí pues ya vimos algunos conceptos, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí nosotros llegamos con el tema de anualidad y luego vamos a continuar con el seguro social. Sin embargo, el seguro social no lo vamos a tocar el día de hoy por el tiempo o la hora en que estamos. No quisiera dejar el tema a medias y yo sé que van a surgir dudas, ¿verdad? Con el tema del seguro social. No quisiera verlo a la carrera, ¿verdad? Y pasarlo desapercibido porque también vienen preguntas sobre el seguro social en el examen y quisiera profundizar algo al respecto con este tema. Entonces, Excelente. no sé si hay alguna pregunta con el tema de anualidades hasta el momento. ¿Dudas, preguntas? No. ¿No? No. Ok, Leo Delis, tengo la mano levantada. Yo quiero hacer una pregunta, pero no es precisamente anualidades. ¿Puedo Ok, hacer? ujú. Ok, miren, si quieren, con mucho gusto voy a terminar acá de grabar el tema de anualidades, ¿verdad? Que vamos a dejar este segmento y después puedo yo responder las dudas que ustedes tengan. ¿Les parece Pero bien? yo pensé que ya había terminado, profe, disculpe, disculpe. No, 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 con todo gusto. Entonces, vamos a dejar hasta acá el tema de anualidades y en la siguiente clase ya vamos a ampliar el tema del seguro social, que es la contraparte, ¿verdad? Las anualidades las vemos por la parte privada y luego vemos la parte del seguro social que tiene tres beneficios que ya los vamos a analizar paso a paso en la clase del día jueves. Entonces, voy a terminar acá y termino.